chicos, vamos a empezar otro tipo de otro tipo de vídeo, otro tipo de materia que para muchos de vosotros es nueva, que es la parte de álgebra y la parte dedicada al lenguaje que usan las matemáticas para formular los teoremas, para resolver problemas y relaciones de distinta naturaleza. Y pues tiene una serie de características respecto del tipo de lenguaje que hemos estado nosotros usando hasta hace bastante poquito. El lenguaje que nosotros hemos estado usando hasta hace poquito pues ha sido un tipo de lenguaje que yo lo llamo aquí lenguaje usual, que lo tengo aquí marcado, y es bueno, pues el lenguaje que usamos normalmente en la vida cotidiana. Si yo quiero escribir, por ejemplo, la suma de 3 y 8, eso sería lenguaje usual. En lenguaje numérico, pues yo simplemente escribo 3 más 8, eso es lenguaje numérico. Por ejemplo, si yo quiero escribir el doble, ves que estoy escribiendo el doble de 5, pues yo puedo escribir el doble de 5 se calcula multiplicando por 2, pues yo pongo 2 por 5. Esta manera de escribir es una manera que combina el lenguaje usual, que es esta parte de aquí, con el lenguaje numérico, que es esta parte de aquí, ¿vale? El lenguaje usual se comunica, el usual lo que usa son pues palabras, ¿vale? Palabras. Da información. El lenguaje numérico, pues ¿qué usa? Como su mismo nombre indica, números y operaciones aritméticas, que son en este caso pues suma, resta, multiplicación, división, potencia y raíz, y además símbolos aritméticos si queréis para calcular, ¿vale? Símbolos aritméticos. Ahí dentro de los símbolos aritméticos pues incluyo, por ejemplo, el igual, el mayor que, el menor que, el paréntesis, el corchete. Todo eso son símbolos que se usan para las operaciones aritméticas. De hecho, cuando hemos hecho operaciones combinadas han aparecido todo este tipo de simbología, ¿vale? ¿Qué pasa cuando yo quiero escribir que en letra, por ejemplo, en lenguaje usual, pues no sé, la suma de 12 y... Esto está mal escrito. Tendría que poner, si es todo letra, es todo letra. La suma de 12 y 4 es... Voy a colocar aquí un poco más de sitio. Es igual a 16. Eso, si lo escribo en lenguaje numérico, escribiría 12 más 4 igual a 16. Fijaros que aquí aparecen los símbolos numéricos, el 12, el 4 y el 16, y a la misma vez aparecen el símbolo igual y el símbolo del más, que indica una operación, y el igual que indica pues una igualdad, ¿vale? También podría escribir, por ejemplo, pues no sé, el triple de la suma de 3 y 4 es 28. Es decir, el triple de ¿qué? De la suma de 3 y 4, perdón, 28 no, 21. 21. Esto da 3 más 4 son 7, 3 por 7, que esto da 21. Fijaros que aquí he usado el símbolo del por, el símbolo del más y un símbolo aritmético que usan para representar la operación, que es el paréntesis, ¿vale? Bien, pues ¿qué se diferencia, en qué se diferencia de estos tipos de lenguaje, del usual y del aritmético, el lenguaje algebraico? Pues porque el lenguaje algebraico
algebraico usa también letras. A ver si la pizarra funciona. Que se ha apagado. Vamos a ver si consigo que funcione. Ahora, el lenguaje algebraico usa letras. Letras, además de números y de símbolos de operaciones aritméticas. Letras. ¿Cuáles son estas letras normalmente? Pues cualquiera. Cualquiera. Puede ser la A, la B, la C, la D. Esta normalmente se relaciona con cosas que conocemos. O sea, valores que conocemos. Y suele usarse la X, la Y, la Z, la T, más o menos, para cosas valores que no conocemos, ¿vale? Fijaros que estas son las últimas letras del abecedario prácticamente, y estas son las primeras del abecedario. Aún así, insisto que da igual la letra que se use. Para algo desconocido podemos usar cualquiera. En matemáticas, normalmente, y digo aquí normalmente porque se pueden usar muchas más, se usa la letra X, pero para algo desconocido, que no conocemos. Y a eso se le llama incógnita. Algo que no se conoce, ¿vale? Entonces, usando de la misma manera en el caso anterior, podemos poner en forma de lenguaje algebraico, por ejemplo, podemos poner, como estaba en el caso anterior, que pone la suma de 3 y 8, ¿vale? Aquí ponemos la suma de 3 y 8 es 11. Nosotros podemos poner la suma de 3 y 8 es 11. Esto es un lenguaje numérico. ¿Qué pasa si yo en vez de decir eso digo la suma de un número que no conozco y 8 es 11? Si esto lo traduzco sería un número que no conozco, X, lo sumo con el 8 y me da 11. Claramente todo el mundo se da cuenta de que el número que no conozco vale 3. Eso es una manera de escribir lenguaje algebraico. Por ejemplo, otro ejemplito más. El doble de 5 es 10. Y yo pongo 2 por 5 me da 10. Eso usa el lenguaje usual. Por un lado, el lenguaje normal, que es este de aquí, y el lenguaje numérico, que es este de aquí. Pero yo puedo poner que el doble de un número es 10. Pues yo pongo donde antes ponía 5, que antes el número que yo estaba usando era el 5, ¿vale? Pues le voy a poner X, como lo conozco, X. Pero en vez de poner X, mira, esta vez como me gusta otra letra, voy a escribir el número L, de lasaña. L de lasaña. 2 por L me tiene que dar 10. Y todo el mundo se da cuenta que esa lasaña vale 5 euros. L vale 5. Lo voy a poner aquí. L tiene que valer 5, ¿para qué? Para que esta igualdad se cumpla, ¿vale? Bien, el último ejemplo más, para hablar de las letras. Por ejemplo, alguno que haya por aquí. El doble de 5, el 3 de 8, vale. La suma de 12 y 4 es 16. Pues venga. La suma de 12 y 4 está mal puesto, hay que poner esto. La suma de 12 y 4 es 16.
Pues yo pondría 12 más 4 es 16. Ese es mi lenguaje usual y lenguaje numérico. ¿Qué pasa si lo pongo un ejemplo de lenguaje algebraico? Por ejemplo, la suma de un número cualquiera y 4 es 16. 16. Un número cualquiera. Vamos a llamarlo n. Lo voy a llamar x, pero bueno, voy a poner esta vez n, para que veáis que la letra da igual. N más 4 me da 16. Pues yo me doy cuenta que este número n claramente es el que he puesto antes, que es el 12. Vale, entonces, como resumen, tenemos tres tipos de lenguaje. El lenguaje usual, que es el que usa solo palabras, ¿vale? Por ejemplo, el doble de 5 o la suma de 12 y 4 solo usa palabras. El lenguaje numérico, que solo usa números y operaciones aritméticas y símbolos aritméticos. Recuerda que los símbolos aritméticos están aquí: el igual, el mayor, el menor, el paréntesis, el corchete, todos esos son símbolos aritméticos. Las operaciones, pues las voy a poner aquí, que son la suma, la resta, la multiplicación, la división. Si queréis la potencia, voy a poner el exponente también. Pueden ser operaciones aritméticas que pueden ir unidas. Y luego está el lenguaje algebraico, que introduce, aparte de los números, las operaciones aritméticas, introduce letras que pueden representar cosas que ya sabemos o cosas que no conocemos, ¿vale? Nosotros este año vamos a trabajar sobre todo en cosas que no conocemos, ¿vale? Sobre todo vamos a trabajar con eso. Por ejemplo, una formulita muy famosa que todo el mundo sabe, la voy a usar, voy a ponerla por aquí mismo, aquí me voy a ponerla, aquí abajo voy a ponerla. Por ejemplo, cuando yo calculo el área de un cuadrado, yo sé que se multiplica base por altura. ¿Esto es un lenguaje algebraico? Sí. ¿Por qué? Porque es una cosa que no conozco el área y aquí son dos valores normalmente, que es la base o es la altura, la que sí conozco. Por ejemplo, la longitud de la circunferencia es 2 por pi por r. Aquí tenemos una letra, aquí tenemos otra letra y aquí lo que tenemos son pues dos números. 2 es un número y pi es otro número. Aquí voy a poner una cosa que no he comentado antes. A los números se les llama, igual que las letras se les llama incógnitas, a los números se les llama constantes, ¿vale? Las letras son incógnitas o cosas indeterminadas y los números se llaman constantes, ¿vale? Y terminamos aquí. Recordar, un besote para todos y ponerse a estudiar, que si no luego lloráis.